Feliz sábado. Gracias por dejármelo aquí. Si ven ustedes ahí, este video fue hecho por la División Interamericana del Departamento del Ministerio de la Mujer el año pasado. Y resulta ser de que hoy este día, estamos haciendo el énfasis sobre el Ministerio de la Mujer en la División Interamericana. Y por eso ustedes han estado viendo a todas nuestras hermanas participar. Y por consiguiente, su servidor está aquí para traer la palabra de nuestro Dios. También quiero hablar un poquito. Seguimos teniendo problemas con la transmisión y como ustedes pues estamos aquí, ¿verdad? Nos estamos viendo por la transmisión. Quizás no se hayan dado cuenta, pero en la transmisión teníamos un moñito rosa. El moñito rosa o el traer color rosa el día de hoy es porque queremos también hacer énfasis en lo que es la mamografía, que a veces como mujeres nos da pena. Quizás a las generaciones más nuevas no hay tanta pena. Quizás es más con las generaciones antes de nosotros. Pero es importante, mis hermanas, que hablemos de nuestro cuidado, de hacer la cita para que nos hagan una mamografía. Es una de las maneras para prevenir el cáncer de mamas. Y a mí en lo particular es algo que me llega mucho porque en mi familia, mi abuela, la mamá de mi mamá, sufrió de cáncer de mamas y ella la operaron y vivió muchos años después de eso. Así que es muy importante que nos cuidemos como mujeres y esposos, cuiden a sus esposas, recuérdenle que nos tenemos que hacer la mamografía. Así que hoy es el día en el cual hacemos el énfasis de recordarnos, de motivarnos unas a otras. No es agradable, yo creo que ir al doctor para nadie es agradable, mas sin embargo es de la manera en que nos podemos cuidar y proteger. Ese fue mi servicio a la comunidad antes de abrir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y nuevamente oremos hermanos, porque estamos teniendo problemas con la transmisión en los medios, así que esa también sea nuestra oración en esta mañana. Los invito a que inclinemos el rostro antes de empezar este tema en esta mañana. Oremos. Bondadoso Padre, gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros y pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, que Señor no sean mis palabras, sino que sea el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Se cuenta la historia de una joven que quería asistir a la universidad, pero se desanimó demasiado cuando leyó una de las preguntas en tantos y tantos formularios que hacen los jóvenes. Venía una pregunta que decía: ¿eres un líder? Y pues como ella, una buena cristiana, honesta y escrupulosa, pues ahí ella le tuvo que poner no. Y entregó la solicitud de admisión, pues esperando lo peor. Pero para su sorpresa, unos cuantos días después, recibió una carta de la universidad que decía lo siguiente: estimada solicitante, un estudio de los formularios de solicitud de admisión reveló que este año nuestra universidad tendrá 1,452 nuevos líderes. Le estamos aceptando a usted porque sentimos que es imperativo el que haya por lo menos un seguidor. Y es que en este mundo hay más de 7 billones de habitantes y el reino de Dios necesita personas que sean seguidoras de Cristo. El problema es que nosotros nos enfocamos demasiado, que aunque profesamos ser discípulos de Cristo, queremos ser líderes. Y se nos ha olvidado que la primera responsabilidad que tenemos como cristianos es ser de humildes seguidores. Antes de convertirnos en un gran líder, el discípulo debe ser
un seguidor, estudiando bien la palabra de nuestro Dios y estando cerca del Maestro. Todos los que siguen a Cristo serán guiados divinamente a su presencia, en donde en oración y estudiando la palabra de Dios puedan descubrir el significado del discipulado y lo que va a requerir el unirse a Jesús y a su causa. El discípulo escucha y también aprende. Tal vez sea incorrecta la forma como muchos perciben esto y debemos someternos a una nueva comprensión de lo que significa la verdadera grandeza. Al ir creciendo el discípulo en su confianza hacia el Maestro, le obedece sin cuestionamiento. Y vaya que eso es difícil. Y de la misma manera se compromete en forma completa a llevar adelante la obra en favor de su Maestro. Un cristiano victorioso y exitoso debe primeramente caminar en los pasos de Jesús. Los voy a invitar a que abramos, y vamos a abrir bastante nuestra Biblia en esta mañana, y los voy a invitar a que busquemos Juan 14, 6. Juan 14. Y encontramos las palabras de Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y en esta mañana vamos a examinar otro pasaje de la Biblia, y donde vamos a aprender acerca de 3 seguidores de Cristo y de su conversación que tuvieron con Él. Y estas 3 experiencias que nos revelan lo que realmente significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Así como decía el canto de las hermanas, yo iré, esto nos va a ayudar a comprender un poquito más qué es un verdadero discípulo de Cristo para ir. Los voy a invitar a que ahora vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y dice las Escrituras: mientras ellos iban por el camino, cierto hombre les dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Pero él le dijo: maestro, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, maestro, pero primero permíteme que despida de lo que está en mi casa. Pero Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, en el versículo 57, el primer caso, nos encontramos de inmediato a una persona bien impulsiva y decidida a todo. Él es el que se ofrece sin esperar a que Jesús lo llame. Esa es la razón por la cual Jesús le advierte que él no sabe lo que está haciendo. Da la impresión de que no entiende lo que implica el vivir una vida con Jesús. En el versículo 53 vemos el segundo caso. Y en esta ocasión Jesús se encuentra con una persona que está atormentada por deberes conflictivos. Jesús le extiende la invitación: sígueme. Pero la respuesta de este hombre indica que estaba enfrentando la pérdida de alguien al cual él amaba, y en cuyo caso se encontraba probablemente de luto
y deseaba primero sepultar a su padre antes de seguir a Cristo. Experimentaba una gran compulsión de seguir a Cristo, pero, y esa va a ser una palabra que vamos a escuchar durante esta mañana, pero lo consumía las presiones de otras responsabilidades. Y esto lo oprimía a decidir qué era lo que iba a tomar prioridad en su vida. Esta persona se encontraba en un punto crucial de su vida y no sabía qué hacer, si seguir en lo que tenía que seguir o seguir a Jesús. Saben que nada en este mundo, independientemente de cuál importante sea, debe permitir que se interponga entre Cristo y tu vida. Y en el versículo 61 encontramos el tercer caso, que es una persona que está con su mente dividida, no sabe para qué lado hacerse. Él expresa que quiere seguir a Jesús y le dice, te seguiré, Señor, pero termina diciendo que primero tiene que regresar a su casa y decirle adiós a su familia. Y pues podemos ver que él también sabía que era importante seguir a Jesús, pero primero quería atender sus propios asuntos y hacerlo en sus propios términos. Estas pueden parecer razones lógicas, plausibles, de no seguir a Jesús inmediatamente. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos usado estas mismas excusas? O tal vez hemos ofrecido precipitadamente, ofrecimos nuestros servicios y luego rompimos esas promesas. En esta mañana vamos a considerar 3 aspectos del discipulado. Primero vamos a hablar del llamado al discipulado y luego el costo del discipulado y finalmente las consecuencias del discipulado. Jesús nos advierte que antes de responder al llamado necesitamos considerar el costo y entender las consecuencias. Y nos lo dice aquí mismo en el libro de Lucas, en ese mismo capítulo, en el versículo 23, que dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El llamado al discipulado. El primer mandato de Jesús, sígueme. Y eso continúa haciendo eco a través de los siglos. Y la decisión de responder a este llamado de Jesús es la decisión más transformadora en la existencia de cualquier persona que decide tomar esta decisión. Pero el mundo está lleno de voces. Todo nos está gritando, todo está tratando de llamar nuestra atención. Ahorita todo brilla, todo cambia, todo vemos tantas cosas tan rápido y todas demandan de nuestra atención, de nuestra energía y de nuestra dedicación. Para algunos estas voces pueden representar apelaciones a una organización, a una causa noble, a una nueva tendencia, o quizás a seguir a alguien que es el nuevo Cristo que aparece, o quizás a artistas famosos, qué sé yo. Hay tantas cosas por las cuales ahorita en el mundo podemos voltear y tratar de seguir. Y sin embargo, en medio de tantas voces y tantas luces, hay una que demanda ser escuchada. El llamado de Jesús al discipulado. Y saben, muchos ignoran la invitación a seguirlo. Pero este llamado continúa, sigue siendo proclamado a través de más de 2000 años. Jesús invita a hombres y mujeres a un verdadero discipulado con la palabra, sígueme. Empezamos por la primera experiencia, el primer llamado. Y lo vemos, y no vamos a ir a la cita bíblica, en Mateo 4, cuando Jesús se encuentra a Pedro y a Andrés.
y los ve que están a la orilla del mar de Galilea y les dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Y más adelante, ahí en el libro de Mateo, vemos que también le hace el llamado a Jacobo y a su hermano Juan. Y a ambos también inmediatamente dejan el barco de su padre y siguen a Jesús sin ninguna vacilación. Dejaron atrás sus ocupaciones, sus posesiones y su familia. El llamado al discipulado no deja lugar a la indecisión o a la vacilación y demanda una acción inmediata. Los discípulos rápido dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Ellos habían sido llamados por un rabí con honor muy alto. Estos pescadores sabían que ellos no eran muy letrados, que no eran muy intelectuales y que no poseían suficientes tendencias espirituales para ser aceptados por otros rabinos. Mas, sin embargo, cuando escucharon la voz de Jesús, ellos se sintieron atraídos por el maestro y aceptaron este llamado. Ellos entendieron que Jesús quería decir, ustedes son dignos de ser mis estudiantes, y por eso siguieron a Jesús. El Mesías llama a su gente a una nueva relación de pacto con Él. El llamado al discipulado se origina en Dios y no en los hombres. Cristo llama a los hombres y a las mujeres a negarse a sí mismo, a tomar cada uno su cruz y seguirlo. Y la invitación del discipulado es un llamado a la obediencia. Jesús llama y nosotros respondemos. Como Pedro y Andrés, Jesús nos llama a comprometernos y convertirnos en pescadores de hombres. Los que no están dispuestos a comprometerse en forma absoluta o a ser discípulos de Jesús, aun cuando pareciera que están en la senda discipulado. Algunos siguen a Jesús porque quieren ver los milagros, porque quieren obtener altas posiciones o solamente por pura curiosidad. Ahora vamos a hablar del costo del discipulado. Al ver el versículo 57 de Lucas 9, vamos a ver a Jesús que va caminando en una sendera y alguien se ofrece. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y este hombre lo hace impulsivamente y sin realmente considerar lo que está diciendo. Jesús obviamente no se sorprende por las palabras de este hombre porque ve que es solamente la emoción de este hombre que le está diciendo que va a ser su discípulo. Y entonces por eso vemos la respuesta de Jesús en el versículo 58 que dice, las zorras tienen madrigales y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Cristo no tiene nada de lo que el mundo puede ofrecer para darle al hombre. Jesús entiende que este hombre se ha apresurado a su respuesta y que no le ha dado la debida consideración el seguir a Cristo. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y conocía el corazón de este hombre, este discípulo voluntario, y sabía que él no estaba preparado para hacer los necesarios sacrificios. El costo del discipulado es abandonar todo lo que se tiene y a todos los demás para una vida de privaciones y sacrificio. Saben que las estadísticas indican que desde la muerte de Jesús y su resurrección ocurrió más de 2000 años atrás, han habido aproximadamente 43 millones de personas que se han convertido en mártires por elegir seguir a Cristo sin importar el costo.
Y aún hoy, en la actualidad, podemos escuchar noticias en ciertos lugares del mundo donde la gente sigue siendo perseguida y perdiendo su vida por razones de fe. El 9 de abril de 1945, 7 hombres fueron conducidos al caldazo en la Alemania nazi. Ahí fueron ahorcados por atreverse a resistir al régimen nazi de Hitler y por ponerse de parte del evangelio. Entre ellos se encontraba un joven pastor llamado Dietrich Bonhoeffer, quien escribió un libro sumamente provocativo e incómodo y se titulaba El costo del discipulado. Y en este libro, el autor describe acerca del alto costo de seguir a Cristo y advierte acerca del peligro de conformarse con lo que se puede llamar gracia barata. Y yo sé que no hay coincidencias porque hablamos de la gracia en la escuela sabática. Y el autor dice lo siguiente: la gracia barata es el enemigo de la iglesia porque no demanda ninguna cosa de nosotros. Procura el perdón de los pecados sin la demanda de la obediencia y del discipulado. Y eso era lo que hablábamos en la escuela sabática, sobre los mandamientos y el obedecer los mandamientos. Aquellos que piensan que el cristianismo es fácil y llevar una vida de prosperidad, debemos de reflexionar en las palabras de Cristo que vimos anteriormente. Jesús está diciendo que si deseamos seguirlo, debemos estar dispuestos a dejar a un lado todo pensamiento de comodidad personal y tomar nuestra cruz cada día. El costo del discipulado es ser llamado cada día a tomar cada uno nuestra cruz y a seguir a Jesús. Y Jesús también nos añade al decirnos que una persona gana riquezas de este mundo, entonces va a perder su alma para toda la eternidad. Se puede decir que el aspecto más difícil del discipulado es aceptar el concepto de la ausencia de ganancias terrenales. Y esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra humanidad nos pide atención, nos pide ser el mejor, nos pide que quiero tener más y más. Y todos sentimientos de gran deseo de promoción propia, de terminar el curso de nuestra propia vida y de esforzarnos abundantemente en pos de todas las comodidades materiales de esta vida. Pero el costo del discipulado significa separación de nuestra existencia previa. En otras palabras, nuestras prioridades deben de cambiar de orden para poner a Cristo en primer lugar. Al considerar el costo del discipulado, debemos también tener en cuenta cuál fue el costo para Jesús que pagó para que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad del discipulado. Nuestra oportunidad de discipulado le costó a Jesús la gloria y el esplendor del cielo, los cuales Él cambió por una vida llena de sufrimientos y humildad. Nuestra oportunidad de discipulado le costó a Jesús la unidad con el Padre Celestial, la cual cambió por un muro de separación entre Él y el Padre. Nuestra oportunidad de discipulado le costó a Jesús su propia vida, la cual cambió por una muerte agonizante en la cruz del Calvario. Jesús ama al perdido y por ello estuvo dispuesto a pagar el costo del pecado a fin de redimirnos. Esto es el valor infinito que nos asigna a cada uno de nosotros. Y por último, las consecuencias del discipulado. En el segundo caso que vemos en el capítulo 9, versículo 59, el segundo encuentro se lleva a cabo con un prospecto de discípulo al cual Jesús le dice, sígueme. Este hombre estaba dispuesto a seguir a Cristo, pero tenía ciertos deberes que le causaban conflicto.
y le dice que pues necesita ir a sepultar a su padre, mas sin embargo, si nos ponemos a detenidamente estudiar un poco, su padre si ya había muerto, ya había sido sepultado el mismo día que había muerto. Así que la idea de regresar a sepultar a su padre podía indicar que posiblemente su retraso en seguir a Jesús podía deberse a muchas obligaciones en relación con en su nuevo papel, ahora que era el heredero. Esta expresión idiomática utilizada en el Oriente cercano, déjame ir y enterrar a mi padre, se refería ciertamente a la obligación que como hijo tiene un hombre de ayudar a su padre en la granja, en los negocios, hasta que su padre muera. Eso podría tomar pues bastante tiempo en llevarse a cabo. Y luego en el versículo 60, vemos cómo Jesús le contesta diciéndole de una manera media inusual, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Tal vez Jesús quiso decir que aquellos que están espiritualmente muertos deben enterrar a los muertos. En esta ocasión Jesús le dice a sus oyentes en Lucas, los voy a invitar a que vayamos a Lucas 14, un poquito más adelante. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no pone a un lado a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podría parecer muy duro esto, y creo que como madre, como esposa, como hija, como que nos cala, ¿no? Estas palabras, ¿cómo puede Jesús decirnos eso? Pero Jesús está enfatizando un punto muy importante que no debemos de olvidar. Nadie debe tomar el primer lugar en nuestras vidas, solamente Cristo Jesús. Y es que a veces, como padres, como hijos, como esposos, ponemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, en primer lugar. Mas, sin embargo, Cristo debe ser el primero en nuestra vida. Las consecuencias del discipulado es aceptar los mandatos de Jesús como nuestra mayor prioridad. Y tenemos el caso tercero en el versículo 61, que es una persona que quiere seguir a Jesús, pero también está entre una cosa y otra. Él se siente obligado a despedirse de sus seres amados. En sentido literal, parece que este hombre simplemente estuviera tratando de avisarle a su familia de que ahora va a seguir a Jesús y que quiere decirles adiós a sus familiares. Más si estudiamos un poquito más de cerca, este hombre necesitaba tiempo para poner sus asuntos en orden. En otras palabras, quería cumplir con otras ciertas condiciones. Y si regresaba a casa a decirle adiós a su familia, otras personas podían influir negativamente en su decisión. Y él tendría oportunidad de escuchar a otras opiniones de otras personas diciéndole, ay, ¿estás seguro que te quieres ir con Jesús? Y pues así, o tal vez de tantas cosas que tenía que hacer se iba a distraer y no iba a regresar con Jesús. Las consecuencias del discipulado es amar a nuestra familia, pero no permitir que esa familia interfiera con nuestro amor por Dios y el deseo de obedecer sus mandamientos. Muchas personas tienen el deseo de seguir a Jesús, pero se les presentan barreras y les sobrepasa tales obstáculos. Por muy razonable que sea la excusa para no seguir a Jesús, el hecho es que alguien o algo
está siendo considerado más importante que Cristo. Y como resultado, nos vemos y seguimos añadiendo esa palabra que les dije, pero a nuestro compromiso. O tal vez podamos ofrecer seguirlo, pero necesitamos primero hacer algunas otras cosas. Muchos de los que son llamados a responder a esta promesa de seguir a Jesús, pero muy pocos se conservan fieles a la promesa. Tal vez tengamos el deseo de aferrarnos a la promesa hecha, pero con frecuencia las fuertes corrientes, ¿qué cosa? Nos arrastran y nos desvían del curso de seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesas y que deseamos de corazón cumplir, mas sin embargo tristemente terminamos rompiendo esa promesa? Muchos prospectos cristianos que se han convertido de otros sistemas religiosos se han perdido porque sus familias los presionan emocionalmente y los disuaden de seguir a Cristo. Pero la Biblia es muy clara. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas de las palabras de Jesús son difíciles de escuchar y demandan de sus oyentes. Jesús siempre va a pedir de nosotros todo lo que somos, todo lo que tenemos. Con Él no hay medias tazas, no hay que más o menos, o así, o pero, nada de eso. Con mucha frecuencia se nos pide que demos más de lo que estamos dispuestos a dejar o de abandonar. No perdamos la historia sin desviarnos un poquito de la historia de aquí de Lucas. Los invito a que vayamos a Mateo 19, otra historia muy conocida. Mateo 19. Versículos 16 al 22. En eso se acercó uno y le preguntó: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él preguntó: ¿cuáles? Jesús le respondió: no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dice: si quieres cumplir cabalmente, ve y vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esta declaración, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Evangelio de Mateo nos dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esta historia nos dice que quizás, yo no sé tu historia, pero la mía, yo te puedo decir de que toda mi vida he estado en la iglesia. Y quizás toda mi vida he obedecido los mandamientos, la ley. Pero esto no significa que esté siguiendo a Jesús. Porque hay diferentes resultados. Porque una de las consecuencias o el resultado del discipulado es ser obediente a la ley, pero hacerlo siempre con Cristo. Y nos regresamos a Lucas, y en el versículo 26 Jesús adapta un dicho de esa época para ilustrar la verdad espiritual. Cuando le dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? Hay una frase que escuché hace mucho tiempo y que tiene la misma idea. Y dice: hacia atrás ni para agarrar impulso. No debemos de mirar hacia atrás. También la historia de los niños nos lo recordó con la esposa de Lot, ¿cierto?
No debemos de voltear atrás por remordimientos de lo que ha sido nuestra vida o de lo que estamos dejando atrás como la esposa de Lot. Debemos de solamente mirar hacia el frente para tampoco no caernos. La esposa de Lot no había hecho un compromiso consigo misma al ir con el ángel. En su corazón, ella todavía estaba en Sodoma. Y cuando miró atrás, quedó convertida en sal. Y al comentar acerca de esta decisión, los invito a que vayamos a Santiago 1:8. Que nos dice: quien es así es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así de la misma manera, si venimos a Cristo con todos nuestros deseos mundanales, no estamos dispuestos a abandonar estas cosas que nos impiden que Dios sea nuestra gran prioridad, entonces no estamos aptos para el reino de Dios. Debemos mantener enfocada nuestra atención en avanzar más adelante y permitir que Dios nos guíe sin mirar hacia atrás, hacia la familia, hacia amigos, a los placeres del mundo. Nuestra indecisión nos hará que empecemos a desconfiar de Dios. Y eso causa que muchos de nosotros nos descalifiquemos a nosotros mismos para entrar en el reino de los cielos. Cuando decimos, te voy a seguir, Señor, pero primero estamos demostrando de que no confiamos en nuestro Dios y que nuestra confianza no está en Él y en cosas que nos ofrecen en la realidad la eterna salvación, como las posesiones terrenales, nuestro trabajo, nuestra posición social o nuestro dinero, nos impide el entrar en el reino de los cielos. Y los invito a que busquemos Proverbios 3:5, que tiene algo que recordarnos. Proverbios 3:5 nos dice, confía, ¿dónde estoy? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. Aunque el sufrimiento y las privaciones nos lleven por sí mismos a la salvación, señalan bien hacia la completa confianza que debemos depositar en Cristo Jesús. Y en Hebreos 10:38, les dije que íbamos a usar mucho la Biblia. Ahora vamos a Hebreos. Saben que este versículo lo escuchamos mucho y que dice, pero mi justo vivirá por fe. Y creo que ahí terminamos el versículo, ¿cierto? Porque es un versículo muy, muy conocido. La versión Reina Valera 1960 dice, mas el justo vivirá por fe. Pero se nos olvida la segunda parte del versículo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El apóstol Pablo sugiere que el discipulado solamente es posible cuando vivimos por fe, pero estamos en peligro de perder nuestra salvación cuando hacemos a un lado esa fe. Existe un gran predicador, Charles Spurgeon, que dijo una vez, confiar en Dios lleva a la salvación.
No confiar significa no haber sido salvados por Él. Una consecuencia del discipulado es la posibilidad de mirar hacia atrás, perdiendo la vista a Jesús y olvidando la confianza en Él y perdiendo nuestra salvación. En esta mañana hemos visto que el verdadero discipulado requiere de nosotros lo siguiente: responder al llamado de Jesús en forma decisiva y dispuesta, porque no hay espacio para los retrasos. Seguir a Jesús en obediencia, aún hasta el punto de sufrimiento y sacrificio. Confiar en forma total en el Señor y responder en fe haciendo a un lado la indecisión. Hacer de la relación con el Señor nuestra gran prioridad, lo cual incluye la oración diaria y el estudio de su palabra. Negarnos a nosotros mismos los placeres de este mundo que hacen que miremos hacia atrás en vez de estar mirando hacia adelante. Y aun cuando la vida es incierta, hay una cosa que yo les aseguro que sí es cierta. Cualquier cosa que podamos acumular y cualquier ganancia mundanal por la cual nos hayamos esforzado mucho, no va a durar para siempre. Todo ello es temporal y no va a ser de ningún valor en la eternidad. Todo se va a desvanecer cuando salga el sol de justicia. Pero en agudo contraste les puedo decir que destaca lo que Jesús nos puede ofrecer, y es la vida eterna en el cielo, en una tierra renovada. Vamos a vivir a través de las edades sin fin con nuestro Dios, que es infinitamente más de lo que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. En conclusión, examinemos nuestra vida el día de hoy y hagamos a nosotros mismos las siguientes preguntas. ¿Qué comodidades o posesiones estoy poniendo delante del Señor en mi vida? ¿Qué relaciones son más importantes para mí que mi relación personal con Cristo? ¿Qué es o de qué estoy dependiendo en mi vida para mi seguridad y bienestar? Necesitamos poner nuestra confianza en Jesús, porque no hay otra forma de ser un amado discípulo. Hemos sido bendecidos con una verdad eterna, un gran mensaje que debemos de dar a este mundo que lo está esperando. Y Jesús me llama a mí y te llama a ti diciéndote: sígueme. Es todavía relevante esas palabras. Hay billones de personas que están esperando las buenas nuevas de salvación. Estoy dispuesta, estás dispuesto a ir más allá de ti mismo, a dejar a un lado las comodidades, sacrificarlo todo y salir a ser discípulos para el Señor. Te invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito, al orar queremos pedir fervientemente que tú derrames tu Espíritu Santo en respuesta a nuestra entrega a un verdadero discipulado, y que podamos ser esos mensajeros que podamos ir a donde tú nos mandes. Yo iré. En Jesús. Amén.